y decido emprender por eso, ¿no? Por generarme $150 en un inicio. Como les dije, con muchas inseguridades en mí mismo, con muchos temores, ciertas dudas, pero aún así empezamos y decidimos arrancar junto a mi hermana mayor, Maricielo, que está aquí también en sala, un negocio en familia, ¿no? Entonces, a mí cuando ingreso al negocio, lo primero que me dijeron, acá las personas se van del negocio porque no han formado ciertas certezas y me dieron en qué certezas debería trabajar yo. Y la primera certeza es en el producto, la segunda certeza es en el negocio y la tercera en mí mismo. Si es que hoy uno de tus socios o tú mismo estás tambaleando dentro del negocio, es porque no has trabajado algunas de estas certezas. Entonces, identifiqué que yo podía recibir información del negocio, podía recibir información del producto, lo podía tener al alcance y comencé a trabajar la creencia en mí mismo. Es por eso que yo no me perdía en ningún espacio. A la, creo, semana de haberme afiliado, viajamos a Trujillo, a 10 horas de Talara, que es la ciudad donde estamos viviendo ahora, de donde hemos nacido, junto a mi hermana. Viajamos hacia Trujillo para podernos capacitar, ¿no? Tomábamos vuelos, creo que de aquí a la capital Lima, y luego un bus de 10 horas más a Arequipa para capacitarnos, ¿no? Viajábamos muchísimo para capacitarnos, aún sin tener equipo. Es así como nosotros empezamos este negocio. Entonces yo no me perdía en ningún espacio. Decía, si me falta certeza en el producto y había la oportunidad de visitar la fábrica, visitábamos la fábrica. Si es que había que ir a Lumbra, teníamos creo 2 meses en el negocio y se venía una Lumbra. De producto en producto íbamos acumulando ese dinero, haciendo esa caja para poder viajar a Ecuador, ¿no? Y aquí a mis 19 años tuve mi primer viaje al extranjero, que fue conocer Quito en el Alumbra del 2019. Y estoy junto a mi hermana en la mitad del mundo, estamos también aquí en el Alumbra, ¿no? El Alumbra me sirvió muchísimo para poner en pie todo lo que yo creía respecto a la industria, ¿no? Creo esa certeza en mí de que la industria funcionaba y de que le funcionaba a personas de diversos perfiles. Entonces regresé a Perú después de esa alumbra e intentaba mucho hacer presentaciones. Recuerdo que viajé a Piura, hubo un día que hice como 30 presentaciones y no se firmó nadie, pero yo seguí intentando, ¿no? Aquí la foto de mi primera socia que tuve, que fue una amiga de la universidad, con ella hicimos esas invitaciones casi a toda la universidad y a todas las personas de nuestro ciclo, sin embargo no se afilió ninguno. Y aquí en esta segunda foto es un evento presencial, una estructura que pudimos hacer por primera vez en nuestra ciudad, ¿no? Éramos, creo, un equipo de 5 o 6 personas y creo que tuvimos también 1 o 2 invitados. Entonces, iba intentando muchas cosas y yo no llegaba a la respuesta del por qué las cosas no se me estaban dando. Entonces, aprendí de todo. En ese tiempo aprendí de todo. Aprendí el plan de acción, me aprendí al revés y al derecho el plan de pagos, me aprendí lo que tenía que ver con producto, pero me di cuenta que tenía metas, pero no tenía la urgencia de llegar a esas metas. Y ese es un punto al que quiero llegar, que tú puedes tener muchas metas y puedes decir que Confusion quiere lograr tal cosa y tal cosa, pero si no tienes urgencia y si no lo ves cercano, probablemente tu acción vaya a un ritmo muy lento. Y para este negocio se necesita despegar rápido. Entonces llegó la pandemia, aún tenía yo 19 años y decido dejar de estudiar. Abandoné pues la carrera en ese 2020 y dije pues que todo mi horario de trabajo iba a ser para Fusion, ¿no? Y es así como yo decido ponerme un horario. Recuerdo que en ese tiempo me puse un horario de 2 a 3 horas por las tardes, súper organizado, con el fin de tener resultados, ¿no? Y es ahí donde yo comienzo a construir mi primer equipo. Entonces comencé a tener ciertos resultados, llegué en ese año 2020, para que me sigan con la cronología, llegué al rango líder X formando un equipo aproximadamente de 35 personas, donde las personas lograban su Pro 1, cerraban rangos. Aquí me gané el bono amanecer, en ese tiempo era un bono en dinero.
también comenzamos a lograr Sí. y a impactar también en bastantes familias. Sin embargo, el resultado no lo pude sostener. 35 personas de mi equipo dejaron de hacer el negocio, ¿no? Prácticamente todo mi equipo que había construido en un inicio dejó de hacer el negocio. Entonces, ¿cómo lo tomé yo? Lo tomé de la peor forma, ¿no? Quejándome, lo tomé diciéndome a mí mismo que tal vez no era suficiente para haber sostenido ese equipo y comencé a meterme esos pensamientos negativos y ese es otro aprendizaje que te quiero dejar hoy día. Es como estás tomando lo que crees que es malo, lo estás tomando como un aprendizaje, lo estás tomando como un pensamiento para que detenga tu crecimiento. Entonces hace esa pregunta, ¿no? Lo malo que hoy te está pasando, entre comillas, ¿qué le estás sacando? ¿Le estás sacando el aprendizaje o le estás sacando la queja? Porque si le estás sacando la queja, déjame decirte que yo he estado 4 años ahí y de nada sirvió. Perdí 4 años de mi vida en esa sintonía, ¿no? De frustración, de enojo, de rabia, de decepción. Y sentía que había perdido mi tiempo, ¿no? Yo me acuerdo muy claro que luego de que el equipo se caiga, conversé con mi hermana, estábamos sentados en mi mueble y yo lloraba de la frustración y le decía, no, siento que he trabajado, que he dado mi tiempo, que he dado mi energía por las puras, porque el equipo ya no está con nosotros, ¿no? Y lo tomaba así y es así como yo decido volver a estudiar. Y me alejé de Fusion 4 años. Dejé de hacer el negocio de Fusion 4 años. Terminé mi carrera universitaria, lo que me faltaba. Aquí estoy en mi graduación. Sin embargo, miraba a todos de lejos, ¿no? Y eso es algo que también les puede pasar a ustedes con los socios que tal vez hoy no los acompañan, ¿no? Nos están mirando de lejos, a ver si te rindes o no te rindes, a ver si sigues, a ver si estás continuando, a ver qué resultado estás teniendo. Y eso me pasó con un amigo mío que se llama Irving Tarazona, el líder de la compañía. Yo vi que su negocio también se fue a no run, ¿no? Se fue a cero. Y como habíamos creado ese lazo de amistad, conversábamos continuamente y veo cómo él el año antepasado, el año pasado, levanta ese no run a un líder X, sin nosotros. Nosotros formamos parte de su equipo. Entonces yo vi cómo él pasó de generar prácticamente nada en la semana a ser libre financieramente con el líder X, con el líder X, porque era un líder X que producía bastante, ¿no? Y sin contar con nosotros. Entonces, justo cuando estábamos en Panamá, me salió esta historia, ¿no? Hace 4 años, y le contaba a Maffer, ¿no? O sea, yo, si bien dejé de tener mi horario en Fusion, nunca me alejé del sistema. Yo miraba, por ejemplo, aquí un video de Eric Gamio, cuando estaba estudiando, seguía mirando y seguía conectado a lo que era redes de mercadeo, ¿no? Porque había impactado tanto en mí y creo yo que una vez que tú pruebas el rango líder X, pruebas ese ingreso residual, ya no hay vuelta atrás. En tu mentalidad ya no hay vuelta atrás. Entonces creo que desde ahí se te despierta y se te abren muchas posibilidades de lo que puedes lograr aquí. Y ya no hay vuelta atrás. Entonces terminé mi carrera y tenía muchas expectativas. Era pues tercio superior. Dije, voy, salgo, termino mi carrera y encuentro trabajo al toque, ¿no? Encuentro un buen trabajo, con un buen sueldo, bien remunerado. Sin embargo, me choqué con la realidad laboral, que no solo pasa en Perú, sino también en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Entonces, después de haber mandado como 25 veces mi currículum, mi CV, no sé si se llama así allá, no, no me aceptaban en ningún lugar, ¿no? Y encontré un trabajo a medio tiempo en donde consistía en grabar eventos musicales, por así decirlo. Entonces, la primera vez que yo voy a ese evento, recuerdo que fui con mucho entusiasmo para poderme generar algo y sin embargo me pasó algo terrible, ¿no? Yo sentí que eso fue una señal de Dios, porque yo me preguntaba siempre y le decía a Él, le pedía que me dé señales, que me dé una oportunidad para seguir creciendo. Yo estaba lejos del lugar donde yo había nacido,
estaba a 10 horas prácticamente porque decidí estudiar en otro lugar, terminar mi carrera en otro lugar. Y yo había decidido mudarme y vivir en esa ciudad. Entonces necesitaba sí o sí un trabajo. Entonces fui a ese evento y lamentablemente, pues, personas de mal vivir ingresaron a ese evento y comenzaron a disparar, ¿no? Y mataron a dos personas en esa fiesta. Entonces, bueno, yo tuve que esconderme y luego de eso llego a mi cuarto, creo, 3 de la mañana y me ponía a reflexionar mucho, ¿no? Sentía ese día que Dios me había dado una segunda oportunidad, no solamente para vivir, sino para replantearme lo que yo quería en mi vida, ¿no? Entonces, verdaderamente, después de toda la información que yo había escuchado, después de todas las capacitaciones que había asistido, después de los viajes, después de todo el esfuerzo, dije, tengo que soltar ese resentimiento que tengo hacia lo que no me funcionó una vez y volver a reescribir mi historia. Definitivamente no puede dejar atrás todo lo que he aprendido y todo el desarrollo personal que he tenido por las puras, ¿no? Entonces decidí volver a Fusion. Junto a mi hermana tuvimos la conversación, vamos a volver a Fusion. Aquí hay una captura, fíjense bien, es semana 2 del año 2025. 182 puntos que ni siquiera se movían por nosotros, ¿no? Era un socio por ahí que se había quedado y pedía productos para su consumo. Entonces, así empezamos los dos, con esos dos códigos empezamos en Fusion el año pasado. Entonces, ahora, ¿qué cambió en mí? Primero, lo que te mencionaba, necesitaba una meta urgente y otra es el propósito, que creo que es lo esencial. Que cuando la persona encuentra el propósito, encuentra ese por qué hace el negocio, qué es lo que disfruta del negocio, las cosas cambian, ¿no? Entonces, no es cuando te inscribes a Fusion, es cuando decides hacerlo en serio y estar dispuesto a disfrutar el proceso. ¿Por qué disfrutar el proceso? Porque en esa primera construcción que tuve, encontré la respuesta de por qué no había mantenido el resultado y era que yo me enfocaba mucho en la meta, me enfocaba mucho en llegar y cuando llegaba me sentía insatisfecho. ¿Por qué? Porque no había disfrutado el proceso, no me alegraba con mis acciones diarias. Yo quería llegar a la meta, ese Gino de esa versión 2019 tal vez buscaba mucho el reconocimiento, que le digan bravo, que le digan toma tu pin de líder X, pero no había un propósito. Entonces era muy fácil soltar en ese tiempo. Entonces, cuando yo encuentro el propósito, las cosas comienzan a cambiar. Entonces, aquí quiero que te hagas una pregunta y una reflexión, que es muy diferente el cuánto tiempo llevas inscrito en Fusion versus cuánto tiempo llevas haciendo Fusion. Por ejemplo, aquí que veo a Ruth atenta, hacemos un ejemplo. Ruth y yo podemos tener una semana en el negocio, sin embargo, Ruth puede estar haciendo 4 horas el negocio y yo solamente dos. Y Ruth puede tener 28 horas haciendo tuyo y yo solamente 14 horas. Entonces son cosas muy diferentes. Y para encontrar tu propósito, hazte las preguntas, ¿no? Trata si ya tienes tiempo en el negocio, quieres encontrar respuestas y son preguntas incómodas, tal vez. Hazte esas preguntas para ti mismo, ¿no? Escríbelas si es posible. ¿Por qué entré a Fusion? ¿Por qué me hace feliz hacer Fusion? Y descubre también qué don tienes y que puedes potenciar para aportar a las personas. Creo yo que Dios nos ha dado dones y a las personas que les va muy bien en el negocio es porque ponen en vitrina esos dones. Y de hecho hay una parábola que lo dice, ¿no? La Biblia lo dice. Las personas que esconden los dones, Dios le termina quitando. Es así como tú también puedes avanzar en desarrollo personal, pero si lo dejas de hacer o si dejas de exponer tus dones, también puedes retroceder en desarrollo personal. Al contrario, cuando tú pones o expones tus dones, Dios te los puede multiplicar. Entonces, ¿qué estás haciendo con tus dones que te ha dado Dios? ¿Cómo estás aportando a las personas? Imagínate cómo serán tus días con las decisiones que hoy estás tomando o con la velocidad que le estás dando al negocio. ¿Te gusta? Yo en ese tiempo me hice la pregunta y no, obviamente no iba a llegar con la velocidad que le estaba dando,
a donde yo quería. Entonces estaba inconforme y les digo que es incómodo porque es como agarrar una linterna y hacer una observación de uno mismo, es mirar hacia adentro y eso es algo que nosotros huimos muchas veces y me ha pasado a mí. Trataba de ocuparme en múltiples cosas para no hacer eso, para no agarrar una linternita y mirar hacia adentro y buscar respuestas, ver qué había, ver qué estaba pensando, por qué Sí, sí. estaba accionando de tal manera. Entonces, es algo que yo les invito a hacer, esa introspección, antes de pasar a las estrategias. Entonces, hay ciertas estrategias que me llevaron a mí del cero al Premier Pro 3 en 11 meses. Y aquí le voy a compartir la primera estrategia, lo que hice yo. Y yo les sugiero volver a hacer un arranque explosivo y terminar esa lista de personas que conoces rápido, ¿no? A mí una vez me dijeron, Gino, las personas que tú conoces hoy y que están en esa lista es para que practiques. Entonces, siempre el grupo más grande va a ser las personas que no conocemos. Y eso es bastante cierto. Pregúntale hoy a todos los líderes. Hay muchas personas en sus equipos que han tenido grandes resultados y antes de Fusion no las conocían y no las conocían. Entonces, no la hagas larga con esa lista de personas que conoces. Trata de practicar ahí y pasa de frente a conocer nuevas personas, nuevos entornos y que conozcan una nueva versión tuya también. Mi estrategia número 2 fue ponerme un horario y sumar horas productivas. Ahora, yo cometí el error de sumar mi horario Fusion con las capacitaciones, ¿no? Me conectaba a un Aware de 2 horas y decía, ya hice 2 horas Fusion. Y es estar totalmente equivocados. Eso es capacitarte, sí, pero no es hacer Fusion. Entonces, sumar horas productivas básicamente es hacer tu lista, contactar a las personas, invitarlas al negocio, invitarlas al producto. Esas son horas productivas. Entonces, Fusion puede ser tu plan A y aún así le puedes dedicar menos tiempo y va a funcionarte el negocio igual, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, tal vez mis 8 horas iban a estudiar y 3 a 4 horas eran para Fusion. Sin embargo, Fusion sigue siendo mi plan A, porque justamente es un modelo de negocio que te permite crecer si tú te organizas y le das un tiempo y sumas esas horas productivas. Horas que no tienen que ver con capacitación, que son cosas totalmente diferentes. Ahora, la estrategia número 3, que lo hemos visto mucho en Panamá y creo yo que se resume ese evento Leadership de Panamá, es la duplicación. La duplicación. Pregúntate ahora a cuántas personas hoy estás formando en tu equipo o a cuántas personas estás dispuesto a formar en tu equipo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha llevado a potenciar mi negocio es hacer una duplicación rápido con las personas que estaban dispuestas a hacerlo y tener esa comunicación previa, ¿no? Por ejemplo, oye, Lua, tú quieres crecer en el negocio, quieres llegar a ese rango líder X Pro 2, estás dispuesta a formarte una semana. Oye, Ale, ¿estás dispuesta a formarte una semana, entrar a todas las capacitaciones? ¿Quieres tener resultados aquí? Y si la persona te dice que sí, ya estás con todo el permiso de poder duplicar de forma rápida y de forma efectiva. La mejor forma de duplicar es a través del sistema, que ya tenemos y que todos lo conocemos. Ahora, estrategia número 4. Uno en Fusion puede tener un negocio pequeño o puede tener un negocio grande. Eso va a depender mucho de cómo lo estamos tomando nosotros. Yo decidí tener un negocio grande e invertir como empresario. Aquí en la ciudad que estamos, no es la capital, por si acaso, es un pueblito pequeño donde tal vez como en Colombia, la gente también, ¿no? En un inicio desconfía del producto porque es algo nuevo y hay que hacer un trabajo de posicionamiento. Entonces, yo no puedo hacer un trabajo de posicionamiento si es que no tengo producto. Yo no puedo mostrarle por foto el producto a la gente. La gente tiene que probar el producto, tengo que hacer ese muestreo, tengo que posicionar la marca. Entonces, esa es una estrategia que me ha funcionado muchísimo. Sacarme de la cabeza que yo tengo que vender y que afiliar y ponerme en el plan, o de que solo tengo que ganar dinero y ponerme en un plan de posicionar la marca. Entonces, el trabajo de nosotros, amigos, es posicionar la marca.
Y es así como nosotros, junto a mi hermana, tenemos un stock grande en esta primera foto. Tenemos stock también para reponer, para agilizar las ventas. Tenemos también, por ejemplo, estos jalavistas que los hemos puesto acá en el pueblo en donde estamos. Damos ese valor agregado también con las bolsitas, en todo el merch que puede haber para tener ese posicionamiento efectivo, ¿no? Empezar a invertir como empresario. Entonces, la estrategia número 5 ahora es utiliza todos los multicanales o todos los canales de venta posibles, pero hazlo de una forma responsable, haciéndolo con una data. Identifica aquí en qué eres bueno, ¿no? Si eres bueno vendiendo de forma presencial, trata de potenciar eso. Si eres bueno vendiendo de forma digital, potencia eso. He visto, y a mí también me ha pasado, que, por ejemplo, era bueno en una cosa y me preguntaba, no, quiero ser bueno, ¿qué tengo que hacer para ser bueno en otra cosa? Sin embargo, uno tiene que potenciar en lo que ya es bueno y luego de eso, cuando ya esté potenciado, ya esté sólido, ver qué otras opciones puedes hacer. Y esto, estrategia número 6 tiene que ver mucho con la estrategia número 5. A mí me ha ayudado mucho organizar la data de todas las personas que yo he contactado en mi historia en Fusion, tenerlas en un Excel, tener también identificado en qué quedó esa conversación o en qué quedó ese acuerdo y no perder el contacto. Yo todos los lunes me dedico a escribirle a socios, a preguntarles cómo están, me dedico a escribirles a clientes, a preguntarles cómo están, justamente en el inicio de la semana. Y creo yo que eso me ha ayudado mucho a despejar ciertas dudas de ellos y así pues poder crecer. Y la estrategia número 7 es enfocarse en crear relaciones fuertes. Recuerdo que yo cuando estaba en el mes 3 creo, de construcción, hablé con un amigo que tenía muy buenos resultados y me dijo, yo creo relaciones de tal manera, me pongo en mente como si yo algún día me fuera a morir y con esa persona que yo le estoy aportando, si es que algún día yo no estoy, esa persona le pueda dar un consejo a mi hijo para bien. Con ese fin yo creo relaciones. Entonces, él se puso ese mantra y creo que a mí también me ha ayudado muchísimo, es crear relaciones como si tus socios fueran tu familia de sangre, ¿no? Crear esas relaciones fuertes en donde te tengan la confianza de contarte qué es lo que están pasando, qué dudas tienen, qué situación les está atormentando tal vez, ¿no? Y tú sacarte del papel tal vez de socio y poderles hablar como un amigo, porque probablemente ya hayas pasado por lo que ellos están pasando en ese momento. Entonces, amigos, esto es un poco de los resultados económicos que hemos logrado en estos meses. Aquí lo he tratado de pasar a dólares para que puedan tenerlo como referencia y hacemos el negocio en familia. Estos son mis cheques que suman $2,300. Estos son los de mi patrocinadora, que es mi hermana, que suman $1,974. Y aquí, cheques también de mi mamá y de mi papá, que también tienen código Infusion, que suman $1,300. Entonces, tenemos un negocio familiar de $5,574. Y yo aquí también les cuento que encontré, o que parte de mi propósito es que a mi familia también se involucre en esto y le comience a ir bien en esto, o que mi accionar en Fusion les impacte en ellos, ¿no? Es por eso que le creé un código a mi padre y a mi madre para saber que yo al momento que estoy construyendo les estoy dejando también prácticamente una jubilación. Entonces no solo me enfoco en mí, sino también en ellos, ¿no? Siento que cada vez que hago una presentación, siento que cada vez que me atrevo a hacer cosas nuevas, a romper mis miedos, estoy yendo también por la jubilación de ellos, no solamente por mi libertad financiera, sino por ellos mismos también. Entonces, amigos, este negocio me ha permitido conocer nuevos lugares, ir a restaurantes pues que soñaba, ¿no? Probar diversas cosas. Aquí, por ejemplo, también abrirme la mentalidad de viajar a otros lugares, de conocer otros países. Aquí estoy en San Andrés, Colombia, de lograr el viaje a Panamá, que me ha servido y me ha ayudado muchísimo a lograr el rango Premier Líder de la compañía. Aquí estoy en el canal de Panamá, esta es la ciudad de Panamá, a compartir el negocio con amigos,
En esta última foto estoy firmando un contrato, adquiriendo también un departamento, que es lo que el negocio ha podido aportar en mí. Por ejemplo, aquí también estoy con mi papá en el departamento que hemos adquirido ambos. Y les cuento pues que mi papá el año pasado estuvo muy mal, ¿no? Estuvo enfermo. Mi papá es diabético y el año pasado tuvo una infección al estómago. Entonces, yo también me hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que en alguno de esos trabajos me hubieran aceptado, ¿no? Tal vez yo no hubiera podido viajar a verlo, ni tampoco cuidarlo. Hoy, pues, han pasado ya casi un año y mi papá está muy bien de salud, gracias a los productos de Fusion. Ha vuelto, pues, a la vida, por así decirlo, ¿no? A disfrutar y a compartir momentos muy gratificantes para mí, ¿no? Entonces, amigos, yo resumo mi historia en esto, ¿no? La energía que pones en algún momento a algo, algún proyecto, en este caso que es Fusion, en algún momento tiene que regresar. Yo tal vez estaba parado en la queja, en la frustración, y no soltaba rápido ese sentimiento, que si tal vez hoy a ti te está pasando, te sugiero que sueltes rápido ese sentimiento y te pongas en fe de que tu energía y de que tu trabajo en algún momento va a tener que regresar. Y aquí Dios no se queda con el trabajo de nadie. Regresa de múltiples formas, regresa de múltiples bendiciones y uno a veces le parece increíble, ¿no? Pero es así como funciona y nosotros como empresarios, al menos aquí en redes de mercadeo, tenemos que ser muy creyentes de eso. Entonces, ahora te toca escribir tu historia a ti. Muchísimas gracias por la invitación, Mafer. Si es que hay tal vez un espacio para preguntas, sería genial. Y yo Por, estoy aquí para poderles aportar. por supuesto, Gino, ¿no? Muchísimas gracias por compartir tu historia, por compartir tu experiencia, la verdad, muy inspiradora. ¿A quién no le gustaría a sus 25 años tener toda esa información y sobre todo esa experiencia? Porque algo que me encantó de lo que Gino me alcanzó a contar en ese espacito en la leadership fue justamente eso. Imagínense ustedes a los 18 años construir un negocio, construir un equipo, se te va, bueno, sí, como él dice, se llenó de rabia, se llenó de todo y él dijo, ah, esta vaina no es para mí, me voy. Vuelve a los 25 ya, bueno, a los 24 fue que llegaste prácticamente graduado, pero sin alejarse de este negocio por esa misma visión que tenía acá, pero llegó determinado a hacer. Y sobre todo algo que le reconozco a Gino y le agradezco porque creo que es algo que todos debemos reconocer y es ese momento en que definitivamente cada uno de nosotros reconoce que no está haciendo lo que debe de hacer. Porque puedo decir, este negocio no me sirve, este negocio es malo, pero realmente quienes están a prueba somos nosotros en el momento en que nosotros no ejecutamos lo que tenemos que ejecutar. Así que, Gino, yo encantada. Este espacio también es para que ustedes, mis socios, tienen preguntas para Gino, algo que le quieran hacer, levanten la manito y yo sí le voy a adelantar una pregunta, obviamente, a Gino. Y es que yo me inventaría, viste, nos mostraste cómo empezaste ese negocio desde prácticamente desde la segunda semana del 2025 y creciste y llegaste hoy día a ese Premier Pro 3. Me voy a inventar un cuento. Resulta de que tú solo tienes 24 años, arrancaste el año pasado. ¿Y yo cómo hago para poder tener socios que sean mayores que yo? Porque aquí hay dos paradigmas. Yo me puedo inventar, o soy muy vieja para este negocio y no voy a encontrar un socio joven, o soy tan joven que no voy a encontrar ningún socio que sea mayor, que tenga como su visión clara, que quiera construir. Entonces, ¿cómo ha sido para ti manejar ese paradigma? Ese era uno de los temores que yo tenía al inicio, ¿no? Qué bueno que lo resaltes. Tenía mucho temor a hablarle a personas mayores, ¿no? Sentía que se habían formado, que tenían tal vez más información que yo, pero finalmente terminamos siendo pues como un cascarón, ¿no? El abogado, cascarón, el comunicador, cascarón, el empresario, cascarón, y al final cuando tú hablas de corazón a corazón, ya no importa tanto el mensajero, sino el
mensaje que estás llevando. Entonces, yo para combatir eso, recuerdo que una vez le consulté a una de las personas jóvenes que había tenido resultado, cómo es que hizo para poder tener un equipo de personas que eran mayores que él, ¿no? Y hoy, por ejemplo, mi equipo, prácticamente la mayoría son mayores. Casi no hay personas menores que yo y conforman varias personas mayores en mi equipo. Entonces, él me explicó y me dijo, ¿no? Las personas que hacemos redes de mercadeo probablemente tenemos más experiencias que las personas que tienen una vida, por así decirlo, normal, ¿no? Entonces yo puedo tener, o pueden haber pasado 4 años de mi vida y haber recolectado muchísimas experiencias y puedo tener inclusive muchas más experiencias que una persona que hace lo mismo todos los días o que vive de forma repetitiva. Tal vez yo con menos tiempo puedo contar o puedo acumular muchísimas más experiencias que esa persona. Entonces no es tanto la edad que tengas, sino es tanto qué es, qué experiencias te has atrevido a exponerte y qué experiencias estás dispuesto a vivir, ¿no? Y eso contar, llevarlo. Y finalmente, pues los títulos, lo que tú quieras, la edad, terminan siendo un cascarón. Al final todos sentimos, todos queremos lograr algo en nuestra vida, todos tenemos metas y buscamos el vehículo. Perfecto, Gino, muchas gracias. Por aquí Vicky tiene la mano levantada para leer la pregunta que nos hicieron en el chat. Vicky, bien puedas. Hola, buenas noches para todos. Gino, buenas noches. Muchas gracias por cada palabra. Mi pregunta es, teniendo en cuenta de que conociste a Fusion siendo muy joven, apenas tus 18 años, ¿qué le dirías a los jóvenes que hoy están empezando, pues con el ánimo de crear una comunidad de jóvenes, sí? Pero con la experiencia que hoy tienes, ¿qué le dirías a ese Gino de 18 años, pero en un mensaje como para otros jóvenes? Que no sea egocéntrico y que se deje guiar, ¿no? Que sea humilde al momento de aprender y que no se aleje de la fogata. Yo creo que uno de mis errores fue creer que al llegar al líder X ya lo había logrado, ¿no? Y era libre financieramente. Es por eso que Dios me lo quitó, porque mi autoestima estaba dependiendo del resultado. Y eso no puede ser así. En la vida uno no debe depender de los títulos, de que si has logrado tal profesión o de las cosas que tienes, ¿no? Hoy me pueden quitar el negocio y lo puedo volver a construir, cosa que no pensaba antes. Entonces el mensaje es que no se alejen de la fogata, no se alejen del equipo y que escuchen a las personas que tienen más experiencia. Gracias, Gino. Gino, la pregunta que nos hacen en el chat, cuando tomaste la decisión de retomar, ¿qué hiciste la primera semana? Esta pregunta te la hace Douglas y Luisa. Y yo a esta pregunta quisiera agregarle algo. Sí, yo creo que pasa para cualquier socio en esta industria, que puede ser que paró un tiempo estando en la misma empresa o que simplemente paró y retomó en otro negocio. Y siempre está como esa cosa como que, ¿qué hago? ¿Y qué fue en este caso? Y más que había pasado de 18 a los 24, estamos hablando de que pasaron prácticamente los 4 o 5 años de la carrera. ¿Cómo fue esa primera semana para ti retomar? Y yo le agrego, pensar quizás ese miedo de, les vuelvo a decir que estoy en esto, les vuelvo a decir, yo cómo les digo, ¿qué les hago? Ay, no, me da como pena. Ay, ¿qué me van a decir? ¿Cómo lo manejaste tú? Sí, justo estaba recordando mi primera semana y para serle sincero, a mí me daba hasta temor hablarle a un cliente, ¿no? El Gino del año pasado no hubiera sido capaz de ahorita contar su historia. Entonces, lo que les hablaba anteriormente, ¿no? Uno puede avanzar mucho en desarrollo personal. Yo considero que cuando llegué esa primera vez al Líder X, hacía muy buenas capacitaciones de duplicación y luego retrocedí, ¿no? No podía ni siquiera hablarle a dos, tres personas.
retrocedí. Entonces, lo primero que hice esa semana fue pegarme al sistema educativo, a lo que a mí me había conectado, a volver a creerme que yo podía hablar así como los que capacitan en Aware, que yo podía volver a retomar todas esas decisiones que en algún momento tomé, pero ahora con un propósito mucho más firme, ¿no? Y la pregunta de que qué hiciste en la primera semana es lo que vas a escuchar siempre, dos palabras, plan de acción, no hay otra forma, plan de acción y arranque explosivo. Y si te da miedo, apégate al sistema educativo primero y luego lo haces, ¿no? Eso fue lo que yo hice. Sí, yo te adentro más esa pregunta. Cuando obviamente esa primera llamada, ese primer momento que te da el susto, que te sudan las manos, que llamas y dices que no me conteste, porque eso es lo que inconscientemente pasa cuando se va a hacer esa primera llamada. Tú, tú como Gino, ¿qué herramientas usa para decir, bueno, con susto, pero lo hago? Y lo hices, y obviamente lo hiciste porque es el resultado que tienes hoy. Pero tú, Gino, cuando estás en ese instante, ¿tú qué herramienta utilizas? Yo soy una persona que identifica mucho sus miedos, ¿no? Hasta el día de hoy. Identifica sus miedos y trata de entrar muchísimo, ¿no? Pregunta tras repregunta, pregunta tras repregunta. Aunque para mí tal vez es un poco incómodo, lo termino haciendo. Entonces, el miedo, eso fue uno de mis primeros miedos, cuando volví a retomar, ¿no? De qué me va a decir, oye, tú no te había salido, ¿no? O algo, ¿no? Esperar una respuesta así. Entonces, va a depender mucho también, y eso es algo que a mí me ha ayudado, con la energía que lo hagas. ¿Con qué energía haces esa llamada? ¿Con el miedo a que te digan algo, a que te rechacen? Pues si estás con el miedo, eso va a pasar, definitivamente. Entonces, yo aprendí algo hace muchísimo tiempo y es algo que sigo practicando y me pongo a pensar antes de, por ejemplo, llamar a Maffer. Si es que yo hago esta llamada a Maffer, ¿qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar? Si yo hago esa llamada a Maffer, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que no, o que entre al negocio y lo peor que le puede pasar es que se quede con los productos y mejore su salud, ¿no? Eso es lo peor que puede pasar. Que elimine una gastritis o que solucione su tema de diabetes, es lo peor que le puede pasar. Es un negocio de cero riesgo. ¿Y qué es lo mejor que le puede pasar? Que logre el máximo rango de la compañía y todo lo que trae consigo ese resultado. Libertad financiera, viajes, patrimonio para su familia. Entonces, cuando tú te pones en ese panorama y te centres en ese panorama, te das cuenta que el peor escenario igual termina beneficiando a la persona a la que tú vas a contactar. Entonces lo haces con otra energía, porque te sientes empoderado de que el que tiene la oportunidad eres tú, y no la persona a la que estás llamando o contactando. Eso me ha ayudado mucho. Excelente, Gino, muchísimas gracias. Respuestas tal cual. Mis socios, oportunidad de una siguiente pregunta para este próximo diamante, porque sé que además llegó con un enfoque brutal de la Academia de la Leadership. Mientras sale otra pregunta, yo te hago justamente referencia a la Leadership. ¿Por qué tú le dirías, como si este fuera tu propio equipo, por qué le dirías que sí o sí hay que estar en una academia en Panamá? Yo recuerdo mucho en la parte que les conté que tenía un amigo que había construido desde cero y yo lo vi cómo construyó desde cero. Y en una conversación con esa persona, a pesar de que él no había calificado en ese momento, él edificaba mucho ese espacio, ¿no? Y yo les preguntaba por qué, por qué, por qué, ¿no? Y lo vimos en números. Y me di cuenta antes de calificar de que las personas o la mayoría de personas que calificaba al leadership terminaban haciéndose diamantes, ¿no? Entonces decía yo, me daba curiosidad, ¿qué es lo que pasa en ese evento? ¿Qué tipo de lavado de cerebro les ponen a las personas en el evento? Entonces, esa curiosidad me hacía a mí, ¿no? Preguntarle a las personas que conocían o que estaban más empapadas del tema, qué era lo que pasaba en ese evento. Entonces,
esa persona me preguntaba, ¿no? ¿Tú quieres hacer Fusion? ¿Lo quieres ver como una fuente de ingreso adicional? ¿O quieres verlo como una profesión? Me dijo esto, antes que me respondas, califica a Leadership Mastery y luego de que estés en ese evento, toma la decisión. Si es que quieres formarte como un empresario en red de mercadeo o si es que lo decides hacer de forma, como verlo como un ingreso extra. Entonces, yo cuando llego ya había tomado obviamente la decisión de que yo estaba dispuesto a formarme, porque esto es una profesión, amigos. Y yo creo que si tú estás pensando si es que esto es para ti o esto no es para ti, califica ese evento y en ese evento vas a tomar la decisión, vas a ver si es que es verdaderamente para ti. Yo le contaba a Maricielo, a mi hermana, que en ese evento ha sido una de las pocas veces en las que yo me he sentido parte de algo, ¿no? Parte de familia, parte de, o sea, me sentía súper yo, ¿no? Y eso nunca, ni siquiera en la universidad, ni en los entornos en donde yo había estado, me había pasado. Nunca me había pasado. Entonces, si es que tú hoy te preguntas o has tratado en tu vida de buscar un lugar correcto para ti, creo yo que la respuesta la vas a encontrar ahí. Si es que es para ti o no es para ti. Pero no te vayas de Fusion sin haber calificado ese evento, porque es la única respuesta que vas a poder encontrar. Eso. Muchas gracias, Gino. Excelente. Siguiente pregunta que nos dejan en el chat. ¿Cómo es tu agenda diaria, Gino? ¿Cómo es la preparación de esa agenda día tras día? Bueno, primero, cuando recién arranqué, obviamente enfocaba mucho mi negocio a mis actividades, pues, de venta, de ordenar mi lista, de contactar a esas personas que en algún momento había estado también. Hay personas que en ese camino se volvieron a incorporar y también están en su revancha, porque vieron obviamente los resultados, ¿no? Entonces, el equipo también puede seguirte de acuerdo a cómo vas avanzando, pero básicamente mi agenda era eso, ver yo nuevamente, tratar de construir presentaciones, hacer la estructura del equipo, ¿no? La estructura de socios. Ahora mi agenda cambió. Ya prácticamente un gran porcentaje de mi tiempo se va a la duplicación y lo decidí cambiar luego de la academia, ¿no? Ya no tanto en yo seguir buscando más líneas, más líneas, más líneas, sino ahora que mi tiempo se vaya más en que las personas que yo he traído al negocio tengan más líneas. Entonces mi intención cambió y por lo tanto mi tiempo cambió. Yo he calculado más o menos, porque ahora me estoy dedicando solamente a lo que es Fusion, que le doy más o menos 4 o 5 horas al negocio. Intercalado, no seguidas, intercalado. Y en esa agenda que vas organizando, por ejemplo, ¿qué tanto en este instante, me imagino que después de llegar de la Academia de Panamá, qué tanto trabajas en traer nuevas líneas y qué tanto trabajas en trabajar con el equipo? Le hago la ley del 80% ahora al trabajo en equipo y 20% a mi negocio, porque mis prioridades cambiaron, ¿no? Siento que ya ahora encontré personas con las que sí se puede trabajar el tema del liderazgo, personas con intención de querer crecer y con esas personas les estoy dedicando mi tiempo, ¿no? A duplicar, a resolver dudas, a estar ahí, porque también esas personas me demuestran disposición, entonces cambió ello, ¿no? Cambió ello. Obviamente eso nunca va a poder pasar a un 100%, ¿no? Porque siempre tenemos que estar trayendo nuevas líneas, no podemos quitarle la oportunidad a nuevas personas, cero egoísmo. Dijiste algo clave, Gino. Ahora tú identificas personas con las que están dispuestas. ¿Cuáles son esas características que tú les ves a esas personas que están dispuestas? Porque a veces con ese afán que queremos apoyar a nuestro equipo, resulta que empezamos a invertirle el tiempo como a quien nos escucha, pero de pronto no es el socio que está teniendo
como el resultado, la reciprocidad que tú esperas. Entonces, tú, Ujú, bajo tu criterio, ¿cómo identificas a ese socio que quiere moverse, con el que tú dices, ahora sí tengo socios para trabajar? ujú. Lo identifico, ahí tengo varios socios, ¿no? Que me levanto y veo mi celular y están ahí, no, buenos días. Entonces, ese es el primer indicador, ¿no? Que el socio esté con la disposición de querer aprender o de buscarte. Y otro indicador muy, muy, muy clave es que esté presente en los espacios, especialmente en los que tú estás edificando constantemente. Si está presente en los espacios, significa que está en la jugada, ¿no? Yo a mi equipo nunca le he pedido producción, nunca les he exigido producción ni nada de eso. Lo que sí les he exigido es que estén en los espacios, porque ahí está el crecimiento. La producción viene conforme tú te vayas desarrollando, a las seguridades que vayas trabajando, los miedos que vayas venciendo. Pero siempre les he pedido que estén en los espacios. Y para que estén en los espacios y yo darme cuenta que estén en los espacios, el primero que tiene que estar soy yo. Y enterado, obviamente, de qué espacio puede ser el correcto para esa persona. Hay mucha información de Fusion, pero tú tienes que preguntar y tener esa conversación con el socio sobre qué necesita y también desarrollar ese don de discernir o de intuir qué es lo que necesita el socio, ¿no? Y eso lo vas desarrollando con experiencia, más o menos viendo qué es lo que le falta reforzar y tú le vas poniendo en esos espacios clave. Entonces esa es la característica con las personas que yo trabajo. Obviamente hay una conversación previa de acuerdo a lo que quieren lograr, ¿no? Y de hecho, ¿no? Te lo pueden decir de la boca para afuera y tú lo vas midiendo de acuerdo a su participación, a sus preguntas. El socio que más pregunta es el que está más dispuesto a hacer las cosas. Totalmente claro. Bueno, Gino, no sé si alguien más tiene preguntitas. Ah, por aquí está. Mi Ruth Bella, pregunta. Hola Gino, buenas noches y Hola, buenas Ruth. noches a todos. Felicitaciones y bueno, quiero hacerte una pregunta muy puntual porque tú mencionaste que se te fue el equipo, se te cayó el rango, fue un tema de ego, según lo que mencionaste también, y pasó un tiempo considerable para que tú volvieras a tomar la decisión. Parte de eso fue pues que te mantuviste en el sistema, que es algo que pues hace que te mantengas encendido, por lo menos en cuanto a la industria y demás. Pero tú mencionaste tres creencias que uno debe tener en la industria, en la empresa y en ti. En ese tiempo, aparte de haber visto pues el resultado en tu socio, que fue como lo que te motivó inicialmente, ¿tú utilizaste alguna otra herramienta? Porque igual imagino, no sé, y acá es donde te quiero preguntar, tuviste que trabajar en ti como ser humano durante ese periodo de tiempo para que hoy se esté notando esa transformación. ¿Qué herramientas utilizaste tú en ese periodo de tiempo para que hoy digas ya por lo menos ya no es un tema de ego, ya lo estás mirando de manera diferente? Porque igual eso tuvo que haber salido de algún lado. Sí, de hecho que sí. Y es algo aquí que yo les aconsejo mucho y que tal vez no se habla mucho o suena muy cliché, ¿no? Del hecho de no te despegues de tu línea ascendente o no te despegues de tus líderes. Tal vez suena cliché, pero eso sirve muchísimo, ¿no? Yo finalmente nunca rompí amistad con ese amigo y nos veíamos para jugar fútbol, para hacer deporte, para tener conversaciones, no necesariamente el negocio. Entonces yo entraba en la confianza de preguntarle, ¿no? Oye, ¿cómo te está yendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué crees que está funcionando esto ahora? ¿O por qué crees que me puede funcionar a mí? Y yo lo que agradezco de él es que siempre vio potencial en mí, ¿no? Siempre creyó de que había ahí un diamante escondido que sí o sí tenía que salir, ¿no? Y te confieso algo, mi preparación, por así decirlo, no es que yo esos 4 años me alejé y me estuve preparando bastante, ¿no? Para regresar. No, no, no es así.
me alejé y sí veía de lejos, veía que Fusion iba creciendo, veía cómo más personas se unían, veía cómo habría más países, cómo salían varios diamantes, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré habían solo 23, 30 diamantes y a todos los conocíamos, ¿no? Maffer no me va a dejar mentir, o sea, los teníamos así, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, ¿no? O sea, y ahora no me va a dejar mentir, hay diamantes que ni siquiera los conocemos. Creo que el diamante de hoy es el líder X de antes, ¿no? Es el líder X de antes. Entonces, la compañía, amigos, hoy está en un momento donde a nivel de posicionamiento de marca ha aumentado y empresarialmente ustedes tienen que entender de que se abren más posibilidades para nosotros, a mayor posicionamiento, tanto de la industria como del producto, ¿no? La gente, cuando hay un mayor posicionamiento, está más dispuesta a escucharte. Reciben muchísimo mejor el tema del producto. Yo cuando entré al negocio, la gente tenía mucho temor al probar las bebidas, tenía mucho temor al entrar al negocio. Ahora ya lo ven normal. La industria ha ido avanzando y esto va a seguir aún mejorando, ¿no? El tema de cómo es vista la industria, justamente porque hay empresarios como nosotros que vienen haciendo el negocio bien, vienen siendo buenos profesionales y yo los invito a eso, a que sean buenos profesionales en la industria. Perfecto, Gio, ¿no? Gracias, Nicole. Agradecerte, mi Ruth. Bien la respuesta. Sí, no, que gracias. Gracias, gracias, Gino. Bueno, Gina, de verdad agradecerte a ti por tu tiempo, por este espacio. Mejor dicho, el próximo Diamante de Talará seguramente vamos a tenerlo este año y bueno, tuvimos hoy la dicha de tenerlo en nuestra sala, en nuestra casa, escuchándolo ir inspirándonos y aprendiendo de este liderazgo a cómo ha desarrollado su negocio y la vivencia en él para que aprovechemos y tenemos todo para crecer y para dar. Así que Gino, muchísimas gracias. Camaritas encendidas para...